Lo primero que tengo que decir, para empezar el vídeo, es que no todos los entrenadores de la vieja escuela son iguales, cada uno tiene su manera de actuar, pero más o menos está dentro de unos parámetros que se define la vieja escuela. Y por otro, la experiencia de cada uno es diferente, y esta que voy a contar es mi experiencia. Y voy a nombrar unos cuantos aspectos de los cuales yo he vivido y por supuesto de los que no estoy de acuerdo. Así que voy a dividir el vídeo en dos partes: entrenamiento y dieta. Vamos a empezar con el entrenamiento. Antes que nada hay que diferenciar del culturista natural del que no lo es. Un culturista natural no tiene la misma capacidad de recuperación, la misma capacidad de construir músculo y la misma capacidad de ser más fuerte. Por ello, un entrenamiento de un culturista natural no va a ser del mismo volumen, de la misma intensidad, de la misma frecuencia de entrenamiento de un culturista no natural. Y esto lleva inevitablemente a la discusión de siempre: rutinas wader contra rutinas full body, rutinas torso-pierna, tiro, empuje, pierna. Y es que aquí tiene que ver también mucho la frecuencia de entrenamiento. Los culturistas no naturales suelen usar rutinas wader, que es frecuencia 1, cada grupo muscular, y esto para un culturista natural normal no le beneficia más que entrenar con frecuencia 2, incluso 3. ¿Qué quiere decir esto? Que entrenaremos, por ejemplo, las piernas 2 veces a la semana, entrenaremos pecho, entrenaremos espalda 2-3 veces por semana, siempre y cuando ajustando un volumen de entrenamiento ideal para el atleta en el momento en el que esté. Claramente, estando en la vieja escuela, a culturistas naturales muchas veces se les trata como culturistas no naturales y entrenan con frecuencia 1, wader, y en mi caso yo entrenaba solamente 3 días a la semana con pesas, pero entrenaba con frecuencia 1 y se hacía por intención de no sobreentrenar. En mi opinión, en ese momento estaba por debajo del entrenamiento que yo tenía que efectuar. Tenía que efectuar más frecuencia y por ello creo que más días de entrenamiento también. También entrené con una filosofía de acumulación de trabajo. No sé si habéis escuchado muchas veces eso: no subo de peso en mi press banca, y te dicen no pasa nada. El caso es que sientas bien el movimiento, lo ejecutes bien, es decir, una acumulación de trabajo que se va dando en las sesiones. Y tengo que decir que para culturistas naturales no lo veo así, porque estoy más de acuerdo con la sobrecarga progresiva. Quiere decir que a lo mejor no entrenamiento tras entrenamiento, pero progresivamente tenemos que intentar subir los pesos de todos los movimientos, de todos los ejercicios, subir la velocidad de ejecución, todo eso que nos va a informar que estamos progresando cada vez más. En cambio, si no subimos de peso y ejecutamos a lo mejor priorizando el tiempo bajo tensión, no nos estamos asegurando de que estamos mejorando y nos podemos estancar seguramente. Claro, por otra parte, también entrenaba casi únicamente en rangos de hipertrofia. Para culturistas no naturales puede que sea bueno, porque por agentes externos nos facilitan ese incremento de fuerza y ese incremento de masa muscular. Pero a un culturista natural se le va a hacer muy difícil mejorar su fuerza, mejorar su musculatura solamente con hipertrofia, si no se hace cada vez más fuerte. Por ello, yo creo que es muy importante meter ejercicios de fuerza, ejercicios compuestos, press banca, sentadilla, peso muerto, press militar, remos, etc.,
para ir subiendo de nivel y subiendo de fuerza y así hipertrofiar con más peso. No es lo mismo hipertrofiar con 50 kilos que con 100. Y algo importante que tiene que ver con lo anterior es que muy característico también de la vieja escuela es aislar un músculo para luego hacer el ejercicio compuesto. Por ejemplo, hacer aperturas de pecho para luego hacer el press banca. Este problema que tienes es que agotas el músculo y cuando después quieres hacer el movimiento realmente importante del press banca, no vas a tener tanta fuerza como si empezaras con este ejercicio. Entonces se te va a hacer también más difícil avanzar en este ejercicio. Y es algo que yo también hacía en mis entrenamientos, estaba planificado en mis entrenamientos. Por ello, no subía de fuerza y se me hacía muy complicado subir de nivel. Y es un error que está muy asociado a la vieja escuela. No es que lo haga todo el mundo, pero se ve bastante. Algo que me impactó al principio en mi entrenamiento fue que normalmente no solía hacer trabajo del core. Y desde el principio pensé que era un error. Y efectivamente ahora, por lo que he estudiado, lo que he visto, digo que es un error porque es completamente el centro de nuestro cuerpo. Tiene que ser fuerte, tiene que ser estable y si no lo trabajamos de forma, ¿por qué no decirlo?, también aislada, vamos a tener débil esa parte corporal tan importante y nos va a dificultar también ser más fuertes, controlar nuestro cuerpo y es de verdad un problema. Y muchos culturistas, mucha gente que entrena solo hace abdominales en la etapa de definición, pero en la etapa de volumen no se han hecho fuertes y tampoco se puede hacer luego milagros en la etapa de definición. Otro aspecto importante es el tempo. A mí se me inculcaba mucho que el tempo debía ser, por ejemplo, la fase concéntrica de 1 segundo, incluso 2. Luego, cuando estaba el músculo totalmente contraído, aguantar 1 segundo y la bajada en unos 3-4 segundos incluso. Se favorecía, por tanto, el tiempo bajo tensión. Pero no estoy del todo de acuerdo porque cuando tú quieres levantar el máximo peso posible, no vas a estar pensando en levantar ese peso en 2 segundos, sino en levantarlo de forma explosiva, porque de esa forma es como más peso vas a levantar y de esa forma vas a ir avanzando cada vez más. Como veis, muchas cosas que estoy diciendo tiene que ver con la acumulación del trabajo, entrenamiento tras entrenamiento y no mucho en la sobrecarga progresiva, que es como creo que se debe hacer, cada vez ir subiendo de intensidad o ir subiendo de pesos, de volúmenes y hacerte cada vez más fuerte, más resistente para así avanzar como atleta y ir subiendo de nivel. Por último, para acabar con la parte de entrenamiento, muchos culturistas de la vieja escuela, cuando pasan de una etapa de volumen a una etapa de definición, es normal que suban el volumen de trabajo. Y tiene cierto sentido si pensamos que cuando nosotros trabajamos más, comemos menos, el balance calórico, el déficit calórico que creamos se va a hacer mayor. Por ello vamos a quemar más calorías, oxidamos más grasas, nos hacemos más delgados más rápido. Pero creo que es un error y con la gente natural es bastante claro que es un error. Porque tenemos menos capacidad de recuperarnos, más que nada porque si restringimos calorías, si tenemos un déficit calórico, tenemos que bajar el volumen de entrenamiento, de entrenamiento de pesas claramente, porque nos vamos a recuperar menos, además estamos en ese déficit y no hay sentido porque no solo no sostenerlo, sino aumentarlo, sino aumentar el volumen. Y esto para mí es un error. Por otra parte está el cardio, que tenemos que aumentarlo de volumen a definición, pero tampoco hay que hacer locuras
Por ello, estamos en déficit calórico y esto haría que no nos recuperáramos tanto como cuando estamos en un exceso de calorías. Por ello, para mí, es un error que se trate en esta parte a los atletas que no son naturales con los que sí lo son.